Mi nombre es Sandra Carrillo, soy médica, especialista en medicina cannabinoide o terapias cannabinoides, cofundadora y vicepresidente de ASOMEDCAM, la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal, y cofundadora de Medican IPS, Clínicas de Cannabis Medicinal en Colombia. Perfecto, comencemos pues, por el principio. Cuéntanos rápidamente, doctora, ¿cómo te involucraste con la planta? Todas las personas que están alrededor de la industria, cualquiera de sus aspectos, tienen como un punto de arranque en el que comenzaron a involucrarse con la planta de cannabis. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu historia? ¿Y cómo comenzaste a involucrarte con el cannabis medicinal y todo lo que dominas en este momento? Sí, bueno, la historia y este hermoso viaje comenzaron hace ya casi 7 años. Yo soy voluntaria de una fundación que ayudamos niños con epilepsia y al ver cómo las madres viajaban a Estados Unidos y a otros países a buscar el cannabidiol o el cannabis medicinal, eso empecé a ver que los pacientes, los niños mejoraban sus convulsiones, les reducían el número y como médico uno toma en cuenta la mejoría por parte de los pacientes, pero como médicos y académicos necesitamos evidencia, más evidencia, y eso fue lo que me despertó esa inquietud y me fui a Canadá, me entrené en Canadá, me entrené en Estados Unidos, estuve en Israel, en diferentes sitios estudiando las terapias cannabinoides y bueno, entre más las estudio, más me enamoro del gran potencial y la gran alternativa que es para la medicina y para los médicos la utilización de las terapias cannabinoides. ¿Cuál es en este 2022 el panorama del cannabis medicinal, tanto en Colombia como en algunos otros países de Latinoamérica? ¿En dónde estamos parados en este momento en lo que se refiere al uso medicinal del cannabis, al acceso, a la investigación, a la prescripción? ¿Qué está ocurriendo? Sí, bueno, están ocurriendo muchas cosas. Las terapias cannabinoides, el cannabis medicinal, la investigación, la educación, son áreas súper dinámicas. Yo soy co-creadora de la diplomatura de aplicaciones de terapias cannabinoides con la Universidad CES de Medellín y ya tenemos 2 años certificando médicos a través de la universidad y veo un panorama en Colombia muy bueno porque la reglamentación está avanzando, ya se han mejorado muchas cosas que faltaban antes. Desde hace ya casi un año tenemos formulaciones magistrales que son las que como médicos podemos recetar. Entonces considero que los pacientes y los médicos en Colombia somos afortunados de poder recetar este tratamiento a nuestros pacientes finalmente, y esto es un producto que es monitorizado por el Ministerio de Salud, por el INVIMA, que tiene buenas prácticas de elaboración. Entonces veo que Colombia está liderando esta iniciativa en Latinoamérica. Todavía tenemos muchos países en Latinoamérica donde solamente se pueden importar los medicamentos o donde todavía los pacientes tienen que comprar en el mercado, digamos, negro o gris. Y en Colombia, pues afortunadamente los médicos tenemos ya esa facilidad de recetarle a nuestros pacientes diferentes quimiotipos de cannabinoides para el tratamiento de sus dolencias. En Panamá, yo vivo entre Panamá y Colombia. En Panamá fui parte del proceso de toda la legalización del cannabis medicinal. Duramos 5 años en la Asamblea Legislativa, con los congresistas, con los senadores. Finalmente logramos, después de 5 años de estar en las mesas técnicas del Consejo de Salud, se logró y se aprobó el cannabis medicinal en Panamá. En este momento estamos en el proceso de reglamentación por parte del Ministerio de Salud. Yo he participado en las mesas técnicas, en alguna mesa técnica de la reglamentación, y bueno, estamos muy optimistas que pronto en Panamá los pacientes también van a tener acceso a un producto que sea regulado por Farmacia y Droga,
que es la entidad que regula los medicamentos en Panamá, y que los médicos van a poder tener acceso también a educación, que particularmente yo he estado preparando mucho educación y he hecho mucha educación. Entonces tenemos un panorama muy optimista, y por mi parte también ayudando a algunos países que quieren legalizar el cannabis medicinal, aportando un poco lo que es la evidencia científica para que en los países que todavía no se ha legalizado, a través de la evidencia científica se demuestre que es una medicina que ayuda a la calidad de vida de pacientes. Justo estamos viendo una ola de cambios. Como bien mencionas, Colombia lleva el liderazgo en lo que se refiere a regulación. Argentina tiene ahora un marco regulatorio. En Perú, Ecuador, allá están ocurriendo cosas en todo el mundo. Incluso hace poco ocurrió un evento en la Organización de Naciones Unidas, del que tú fuiste parte. Sí. Cuéntanos un poco qué ocurrió allí en este evento en el que tuviste una participación en uno de los foros más importantes del mundo, en el que se habló de la planta. Sí, esto fue algo muy importante y muy bonito, porque diferentes personas, científicos, médicos, personal de la industria, fue convocada a esta reunión, y fue muy importante porque pudimos exponer los puntos de vista desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de la industria, desde la perspectiva de la academia, desde la perspectiva de la investigación, de la ciencia, y fue muy importante porque en esta conferencia buscábamos alinearnos con los objetivos de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, que sea sostenible, que tenga impacto ambiental, cuidar el impacto ambiental, en la parte del impacto social. Se habló mucho de todos estos aspectos que son una de las partes de los objetivos que se buscan en las Naciones Unidas. Yo particularmente hablé de la importancia de la educación para los médicos y el personal del área de la salud en las terapias cannabinoides, para que así los pacientes puedan tener acceso, porque si los médicos no están entrenados y no están recetando las terapias cannabinoides, pues obviamente los pacientes no van a poder tener acceso seguro. También hice un llamado para que los gobiernos, las universidades, patrocinen o ayuden o promuevan más la investigación, ya que como médicos y como científicos tenemos las manos algunas veces atadas para hacer investigación, ya que la investigación es demasiado costosa y necesitamos el funding o el dinero para poder hacer este tipo de investigación, y veo en Latinoamérica muchos grupos de médicos tratando de hacer investigación muy importante. Entonces esta reunión fue muy importante, fue en Nueva York, y tuvimos conversaciones muy interesantes desde diferentes puntos de vista, y sobre todo para mí como médico era hablar a favor del acceso seguro para los pacientes, que como médico son mi fin único de ser. Así como el acceso y la eh, producción bajo estándares, ¿qué otros retos, o incluyendo eso, qué retos, desafíos quedan por vencer en el sector del cannabis medicinal, tanto en investigación, educación? ¿Cuáles son Sí. las trabas que hay que superar en este momento? Bueno, muchísimos retos. Estamos, como se dice, esta es la punta del iceberg. Todavía hay mucha investigación que hacer. Todavía tenemos mucha comunidad médica que no ha sido expuesta o sensibilizada a lo que son las terapias cannabinoides, a lo que es el sistema endocannabinoide. Entonces, los retos son en educación, seguir haciendo educación. Yo he enfocado mucho mis esfuerzos en hacer educación. Soy profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá también, y estoy encargada del programa científico y educativo de cannabis medicinal, y he sido profesora de múltiples diplomaturas
coberturas en Latinoamérica, en México, en Perú, certificaciones para médicos en Brasil, he participado como profesora de certificaciones en Estados Unidos. Entonces, me parece muy bonito porque veo las universidades le están empezando a dar la importancia a lo que es el estudio y la difusión de lo que es la medicina cannabinoide, sobre todo el sistema endocannabinoide, que es un sistema del que nunca nos hablaron cuando estábamos estudiando medicina. Entonces, la idea es que ojalá en un futuro esto sea incluido en el pensum de pregrado de medicina, por lo menos de veterinaria también, de las que están estudiando enfermería. Entonces, tenemos muchos retos, pero yo veo un futuro muy bonito, siempre y cuando seamos responsables, siempre y cuando podamos contar con medicamentos de calidad para darle a nuestros pacientes, y siempre y cuando tengamos siempre esa sensibilidad a favor del paciente, de ayudar, de mejorar la calidad de vida, que eso es algo muy importante, y los retos obviamente de investigación, que podamos hacer investigación de una manera más fácil, sin tantos contratiempos como los que hay actualmente, y unirnos todos en Latinoamérica. Yo soy parte de Canamérica, que somos un grupo de médicos de todo América, desde Canadá hasta Argentina, que lo que hacemos es promover también educación. Entonces, la idea es que los médicos en Latinoamérica hablemos el mismo idioma, que se desestigmatice el uso de las terapias cannabinoides, pero que no se trivialice, que no crean que porque es una planta medicinal, entonces se puede comprar el producto que venden en la calle. No, debe ser recetado por un médico y monitorizado por un médico, y el médico es quien le va a decir al paciente dónde debe comprar un medicamento que sea propiamente testeado, regulado, y que sea un medicamento seguro para ser utilizado como medicina. Dentro de todos estos esfuerzos de difusión, de transferencia del conocimiento entre profesionales, es- los eventos, los congresos son muy importantes. Sí. Y tú eres una de las ponentes del próximo Cana World Congress que se realizará en Medellín durante el 7 y 8 de julio próximos. Adelántanos un poco de qué va a ir tu participación, tu conferencia en Cana World Congress, doctora? Sí, bueno, primero que todo los invito a todos a que asistan, porque el Cana World Congress es el congreso más importante que hay actualmente de terapias cannabinoides en Colombia, y de hecho muchas personas de otros países están viniendo a participar y aprender en este Cana World, y ahí es donde yo hablo de que es tan importante la educación continua. Nosotros, por ejemplo, en el CES, yo como profesora de la diplomatura de la Universidad CES de Colombia, de Medellín particularmente, le damos las bases a los médicos y los certificamos y los entrenamos, pero aquí uno se tiene que seguir actualizando, y es por eso que es tan importante congresos como Cana World, donde los médicos tienen acceso a actualización, a lo último que hay en ciencia, en medicina. Mi conferencia va a ser particularmente de la seguridad y los efectos adversos de las terapias cannabinoides, que es algo muy importante que los médicos tengan en cuenta en el momento que van a recetar o que van a utilizar las terapias cannabinoides. Muy bien. Por último, ¿por qué es importante que los médicos de toda Latinoamérica y de todas las regiones se involucren en este tipo de información, de eventos, congresos, webinars, todo esto que está ocurriendo alrededor de los cannabinoides? ¿Por qué es importante que los médicos se Sí. capaciten? Es muy importante que se capaciten, porque a través de la educación vamos a poder nuestros pacientes unos mejores tratamientos que son más seguros, que son más basados en la evidencia. Entonces, esto es algo muy importante, y como médicos en todas las ramas y especialidades de la medicina tenemos que actualizarnos. El médico que no se actualiza se queda en el pasado y no le puede brindar a los pacientes el tratamiento de última generación, el más seguro, el mejor, el que le puede ayudar a mejorar sus dolencias
dolencias o sus enfermedades, y de esto es que se trata la medicina, de innovar, de avanzar, de encontrar diferentes alternativas para el tratamiento de pacientes, y las terapias cannabinoides son una alternativa muy importante que todos los médicos deberían tener en su maletín de herramientas como médicos. Entonces, sí, hay que seguir con la educación continua y reitero, Canna World es un excelente congreso a nivel de Latinoamérica, a nivel de Colombia, reconocido precisamente porque se dan conferencias del más alto nivel científico y académico.